Y bueno, César, voy a empezar contigo porque hay una pregunta correspondiente a la referencia que qué tipo de máquina utilizas para sembrar el girasol y de qué forma entra en el suelo. Bueno, pues como he comentado a lo largo de la presentación, empecé sembrando el girasol en siembra directa con la máquina del cereal, dosificando en peso en lugar de en unidades, en lugar de semillas por hectárea. Al final lo que se trata es de que los elementos de siembra sean capaces de penetrar en el suelo y poner la semilla. Está claro, pues que una siembra con una máquina monograno de precisión, pues la uniformidad de esa plantación pues es mucho mayor, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento pues empecé con lo que había, con el afán de poder tener toda mi explotación bajo el mismo sistema de manejo, porque si hay una cosa que he tenido siempre clara es que cuando yo tenga que arar, yo seguramente que me dedicaré a otra cosa. Y luego ya pues compré una sembradora monograno con un disco cortador frontal, un doble disco sembrador y un elemento de cerrado del surco. Es una máquina bastante de andar por casa, eso sí, que tiene bastante peso pues para poder penetrar en suelos pues, con un grado de humedad pues más húmedos o más secos. La verdad es que Muy no bien. tengo la verdad es que no tengo ninguna foto en la presentación, pero es una John Deere, que seguramente que muchos de los que me están escuchando pues saben de qué máquina hablo, de 6 cuerpos separados a 70 centímetros. Y bueno, pues el tema de separación entre líneas pues también sería una cuestión que podríamos discutir, si las líneas más separadas o menos separadas, pero bueno, yo la verdad es que estoy contento y el tractor con el que hago los tratamientos se adapta bien al paso por esas calles y es como estoy sembrando ahora. Y, seguimos con las preguntas del girasol. Me preguntan cuánto tiempo dejas pasar entre que siega el forraje y siembra el girasol. Si has visto problemas por falta de humedad, por lo que has podido extraer de forraje. Gracias. El año que siembro girasol después de forraje, me lo pienso. O sea, es una cuestión que la hay que valorar, lógicamente. Si las previsiones de lluvia son que vaya a llover, vaya, pues me decido. Pero si veo que no va a llover, probablemente no siembro, porque en esos 2, 3 centímetros de suelo, si se me va la humedad, pues es que no hago nacer la pipa. Y lógicamente el forraje pues ha consumido una cierta cantidad de agua del suelo. Entonces, cuando siembro girasol en segunda, me lo pienso. Es como cuando siembro colza en el mes de septiembre y si no se dan las condiciones, pues no la siembro. ¿Y cuánto tiempo dejas pasar entre el segado del forraje y el girasol cuando decides? Lo menos posible. Si Ujú. puedo segar hoy, y encintar mañana y retirar los paquetes pasado, pues rápidamente. Vale. Hay una cuestión con respecto a en Andalucía, suele haber problemas con el girasol por el tipo de suelo que hay en el valle del Guadalquivir, en las campiñas y tal. Dice, en Andalucía la mayoría de los campos de girasol en siembra directa hacen realmente un mínimo laboreo para asegurar la siembra y el correcto cierre del surco en suelos más arcillosos. Ujú. ¿Qué tipo de suelos tienes tú en tus campos y cómo haces para no tener problemas en la siembra? Claro, es que esos vertisoles de Córdoba, cuando se secan, uno puede meter la mano por las grietas que se hacen. Y evidentemente, pues en esas circunstancias la planificación tiene que ser distinta. Yo los suelos que tengo, en el peor de los casos, tienen un 16, un 18% de arcilla, con lo cual son suelos francos, bastante dóciles y en definitiva son fáciles de manejar. Vale, vale. Entonces, sí que me gustaría poder enfrentarme a una parcela de esas características, pues para ver de qué manera se podría abordar la siembra en condiciones absolutamente de no laboreo.
¿Qué? cómo hacer para que esas grietas no aparezcan, no sé. Es un tema que me motiva al estudio. Ujú. Profundidad de depósito de la semilla y girasol de secano y velocidad de siembra. También preguntan por aquí. La velocidad de siembra depende, porque en terrenos pedregosos no queda más remedio que aflojar el paso para que los discos puedan penetrar en la tierra y les dé tiempo a hacer su trabajo. Entonces, la velocidad, pues como cualquier siembra. Y la profundidad, pues igual, dependiendo de dónde tengamos el agua, pues así podremos sembrar más o menos o tendremos que bajar más para buscar ese tempero. A mí, de todas las maneras, me gusta, a diferencia de lo que hago con el cereal, que me gusta es ponerlo lo más somero posible, la pipa me gusta hundirla un poco más. Porque como no sé lo que va a pasar en el periodo entre siembra y germinación, pues no quiero correr el riesgo de que la pipa se quede seca. Ujú. No sé Vale, si te he bueno, respondido. la última pregunta, porque es que hay más preguntas también sobre todo por no monopolizar el tema del Strictil como opción alternativa. ¿Qué Ujú. piensas? ¿Qué opinión te merece? Pues a poder ser, no utilizarle. A poder ser, yo creo que tenemos que facilitar el desarrollo, por ejemplo, de poblaciones de lombrices, que sean las que nos agüiquen la tierra y que sean las que nos aren el terreno, antes que utilizar medios mecánicos. Yo creo que cada vez que se toca el suelo con un apero, estamos degradando, estamos gasificando carbono, ese carbono que tanto nos molesta en la atmósfera y que tanto beneficio produce en el suelo. Cada vez que empleamos una herramienta, estamos provocando condiciones para que aquello se gasifique, ¿no? Y al final la microbiología tiene que alimentarse de ese carbono y pienso que un suelo con una microbiología desarrollada se puede defender mejor al cultivo, pues tanto frente a la sequía, porque por ejemplo el desarrollo de una micorriza pues va a provocar, por decirlo de alguna manera, una extensión radicular, una microbiología bien desarrollada va a provocar mejoras en la nutrición del cultivo y al final, cada vez que pasa un elemento, cada vez que pasa un arado por el suelo, estás destruyendo la casa de esos organismos que viven ahí, ¿no? Entonces yo soy muy estricto en ese tema. De hecho, siempre, desde que empecé, valoré la posibilidad de adquirir una sembradora de discos y nunca me he planteado sembrar con reja, porque en el momento que sembramos con reja ya estamos haciendo un daño al suelo. Ujú, estupendo. Bueno, vamos por la última pregunta técnica y el resto una pregunta para Pilar, y esta va para Carlos, que aunque em, ha respondido bastante en el chat, pero hay una verdad que dice alguna manera de erradicar grama. Y que esta mala hierba suele aparecer en suelos poco rentables. A ver qué nos puede sugerir a este respecto. Respecto al gramen, al Cornidon dactylum, es una planta de tipo perenne, por rizomas, se multiplica tanto por rizomas como por semillas, pero el principal problema es a nivel de rizomas. Cuando se hacen mínimos laboreos, sobre todo, se rompen mucho los rizomas y vuelven a agarrar, y es bastante compleja de gestionar. Entonces, en siembra directa, ese rizoma se va extendiendo, se va bifurcando como si fuera llamémosle una lepra a nivel de suelo y poquito a poco va colonizando. Es una planta que se activa en verano, inicio de primavera y puede estar parte del verano agosteándose según si las condiciones no son favorables hasta entrar a la parada invernal en septiembre. Hago este contexto porque la gente tiene que comprender que aunque sea una planta de verano, como es una planta de tipo perenne, se activa muy pronto en los cereales o cualquier cultivo de invierno, le compite de tú a tú muy agresivamente cuando llenan los granos y entonces en ese momento de maduración quita mucha productividad en las planchas que pueda haber. Es una planta que tenemos que trabajar en tema de planchas antes de que se expanda por la dosis por hectárea de glifosato necesaria. Estamos hablando de dosis bastante altas de control a lo que serían los que marcan límites de registros anuales. Y ese momento sí que es muy importante hacer una aplicación localizada en el momento de justo a la parada
previo a la parada invernal. Si lo hacemos en el momento que esté verde, en mayo, la savia está ascendente. Entonces tenemos que hacer que la savia descienda hacia el rizoma, que es el momento previo a la parada invernal, que es cuando guarda las reservas para la parada, y que esa bajada trasloque la materia activa hacia el rizoma, porque si matamos la parte aérea pero no el rizoma, no hacemos nada. A ver, parece que está muerta, pero al año siguiente se reactiva. Y luego tenemos otro problema, y ya termino con la explicación, que si de julio a agosto se ha quedado la planta muy seca, si la planta está seca no tiene actividad, está en una semiparada, entonces no mueve, no absorbe el herbicida y no lo mueve hacia los tejidos. Entonces es muy importante. Final de septiembre en líneas generales, principio de octubre, como se está alargando los veranos, un poco son las fechas y muy localizadas a unas dosis significativamente altas dentro de los registros de glifosato. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, Pilar, hay algunas cuestiones con respecto al tema de los ecoregímenes. Ujú. La primera, preguntan si hay importes ya definitivos para los ecoregímenes. Bueno, de 2026. No, los he puesto los importes 2000, no, 2026 no están los importes porque se están haciendo las solicitudes ahora. Entonces, el importe que he mostrado ha sido el de 2025, que ese sí ya está. O sea, está en la presentación, ¿vale? El Vale, 2026 no está vale, todavía. pues como subiremos el webinar y luego además, pues bueno, las presentaciones las pondremos a disposición de Ujú. los asistentes, pues podrán verlo ahí. Luego hay otra pregunta con respecto a que ha hecho referencia al artículo 37 de la normativa. Eh, bueno, no sé si nos puede facilitar el enlace a dicha normativa porque a un asistente no le quedó claro Sí, cuál es era. la normativa que regula todo el tema de corregímenes, nuestra, nacional, es el Real Decreto 1048/2023, perdón. Vale. 1048/2023. Sí, supongo que poniendo en el buscador eso aparece sin problema. Hmm. Vale, otra cuestión. Ha hablado Carlos antes de cuando estaba hablando de la grama del tema del Ay, glifosato. Óscar, Sí. de todos modos, una cosa, lo de los importes siempre se pueden verificar en la página web del FEGA. El FEGA los mantiene actualizados, ¿vale? Ahí Ujú. los saca, vamos, en cuanto están definitivos los publica. Lo digo por acceder si alguien quiere seguirlos, en la página web del FEGA. Vale, Perdona, otra perdona. cuestión. Sí. Sí, sí. Preguntan si es compatible usar la rastra ecológica para siembra directa para percibir la ayuda. El ecorégimen. La rastra, Rastra sí. ecológica. Bueno, ahí sois vosotros mucho más expertos, pero yo entiendo que una rastra de púas, que entiendo que es esa la rastra ecológica, claro que se puede utilizar. Así la tiene recogida en el FEGA. No sé si es esa la rastra ecológica a la que se refieren, yo creo que sí. Sí, habría que ver exactamente, claro, porque aquí muchas veces la denominación, pues, digamos, Claro, no me muchas veces atrevo. depende de cada región, cada zona, o lo que entienda uno, lo que es una Ujú, rastra ecológica y lo que no. Muchas veces igual una imagen no sirve para ver de qué tipo ujú. de pero estamos hablando. Ha hablado Carlos antes del tema del uso, cuando estaba hablando del tema de la grama y tal, del glifosato. Claro, aquí hay una pregunta un poco, plantea un asistente que eh, has comentado que es verdad que hay un incremento del uso de herbicida en siembra directa, ya que claro, como no se controla la mala hierba con laboreo, pues obviamente hay que controlar de alguna manera con el uso de herbicida, concretamente el glifosato. Claro, este asistente lo que dice que si eso es si uno de los objetivos del PEPA es la reducción del 50% de esos fitosanitarios, que yo no estoy seguro si son un objetivo del PEPA, que no lo sé, de Es, fitosanitarios químicos, ¿cómo se compatibiliza? Yo creo que esto es más un tema de la estrategia Farm to Fork, efectivamente. pero no Este tanto es, del PEPA, que entiendo. Eso es, esa es de la estrategia, no está recogido como tal en el PEPAC y yo creo que eso a raíz de, bueno, pues de toda una movilización que hubo, de alguna manera se ha suavizado y digamos que eran objetivos un poco a lograr, pero no está recogido en ninguna normativa eso, Mm. ¿vale? O sea, está claro que, que desde la Unión Europea se quiere avanzar en sostenibilidad, ir bajando bueno, pues las aplicaciones de herbicidas en la medida de lo posible, ser
que esas aplicaciones sean lo menos dañinas, pero yo creo que eso no está recogido como tal. Sí que hay una limitación del uso y esa la conocéis. Ujú. Bueno, Sergio. se refieren, rastro ecológico, a Si me rastro de púas. permitís, me permitís una cosa, diré una Sí, cosa, es que, bueno, en siembra directa, si se manejan bien los herbicidas y se hacen las ujú, cosas bien, se hacen los controles, como aquí se ha explicado, no se utiliza más herbicida ni más glifosato que en laboreo ujú, convencional, ¿eh? Es una cosa que debía quedar clara, ¿eh? sí, Y luego ya por otro tema, ya que estoy hablando, como profesor de 47 años de maquinaria agrícola, la grada ecológica no existe. Existe ujú. la grada de púa, igual que, bueno, ciertos nombres ecológicos son bastante abusivos y bastante poco reales, por decirlo de una manera. eh, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero, Sí, el asistente habla de gradas de púas, así que eso es lo que con eso se ya refiere. entendió que es grada de púa, por supuesto, Sí, sí, pero que sí, no es sí. una grada de púa y tiene un nombre centenario, que no es un nombre, no hay que cambiar los nombres. Vale, pues vamos a dar paso a esta última pregunta que también estaba. Óscar, Sí, perdóname, solamente claro. matizar una cosa, que la estrategia que habla del tema de los herbicidas y comentar que es el Pacto Verde, o sea, es el Pacto Sí, Verde sí. donde se recogió Ujú. todo este tema, ¿vale? Pero bueno, Sí, sí, sí. discúlpame, Nada, me vienen nada. las ideas con Sí, retraso. sí. Bueno, pues esta va a ser ya la última pregunta, porque bueno, vamos, como veis, pasado de tiempo, y esta va dirigida a Carlos. Dice, en relación con la mala hierba, me gustaría preguntar sobre Salsola vermiculata, comúnmente llamada cisallo en Aragón. No la conocerás bastante bien, imagino. Dice, en la zona de los negros termina invadiendo los campos y finalmente hay que labrar rompiendo el ciclo de la siembra directa. Yo no sé cómo salir de ese círculo vicioso. También tengo algunas preguntas. Bueno, tiene más preguntas, pero lógicamente estamos ya un poquito limitados de tiempo. Pues nada, a ver qué nos puedes comentar al respecto de esta mala hierba, Carlos. Pues si te parece, le contesto a Francisco y del mismo pack también a Carlos, que había hecho una consulta de barbechos muy brevemente. En el caso Ujú. de Francisco, y nos pasa con muchos agricultores, plantas plurianuales como es la salsola, vermiculata, que son el chisayo, a nivel fitosanitario no vamos a conseguir un control. Y hemos hecho varias pruebas, desde hacer un picado de heridas y demás. Entonces, esa planta al final vamos conviviendo a la medida que se puede con ella. Muchas veces se considera un criterio de abandono y tema de condicionalidad y todo lo que va aparejado a ello. Y entonces al agricultor vamos trabajando para que no labre la parcela, pero sí que nos estamos viendo en casos que a nivel último tenemos que laborear. ¿Cuándo es eso? ¿Será los 5 años? ¿Será los 8? ¿Será los 10? Dependerá del tamaño de la parcela, de los bordes, la colonización que tienen y del impacto del conejo, porque la presencia de esta planta es donde el conejo no deja que nazca nada y por lo tanto por inexistencia de competencia es donde emerge. Dicho esto, esto es complejo, es delicado y a Francisco pues le animo a que nos contacte y lo podamos hablar más tranquilamente o si alguna otra persona es el caso. Donde hay problemas de conejos, la rotación es una realidad y una desgracia. Triticale, barbecho de cubierta, triticale, barbecho de cubierta. Fuera de ahí no hay mucho con lo que trabajar y es una realidad, más allá de intentar solucionar el problema de la plaga del conejo y el control del mismo. Y por último, a la pregunta de Carlos, que nos trasladaba la gestión del barbecho de cubierta vegetal, la respuesta es sí. Debemos hacer un control de las plantas emergidas durante todo el invierno antes que multipliquen la semilla, porque entonces pasarán a ser totalmente malas hierbas al año siguiente. Y ese control deberíamos hacerlo con una dosis adecuada de glifosato y normalmente combinado con 2,4-D autorizado para usos de barbecho, siempre antes de que esas plantas espiguen y generen semillas viables que llenen el almidón que les dé la germinación. Si según donde sea es posible que ya llegue tarde y las plantas, si me dice estoy en una zona semiárida, muy probablemente las plantas del barbecho ya tengan las semillas viables. Entonces habría que revisar en el campo si aún no son viables para hacer ese tratamiento o puede ser que llegue tarde.